Hola, hoy vamos a explorar un universo que muchos creen conocer pero que esconde una profundidad increíble, la educación física. Hola, ¿qué tal? Y si al oír esas palabras a alguien le viene a la mente el recuerdo de, no sé, correr vueltas a una cancha. O una clase de gimnasia un poco monótona, sí, Justo, la idea de hoy es demoler por completo esa imagen. completamente. Porque las fuentes que analizamos hoy, que van desde textos de pedagogía hasta investigaciones muy recientes, nos muestran que el movimiento no es solo una actividad para el cuerpo. Ajá, Es, de hecho, el lenguaje con el que construimos el pensamiento. exacto. La misión de hoy es entender cómo la educación física ha evolucionado de ser una disciplina para entrenar un cuerpo máquina a convertirse en una pedagogía fundamental para el desarrollo integral, Para la persona completa. para la persona completa. Y para eso tenemos que empezar por el principio, porque esta idea es mucho más reciente de lo que creemos. Así es. El concepto del cuerpo ha sido un campo de batalla filosófico durante siglos. Si nos vamos a la Grecia clásica, por ejemplo, encontramos una dualidad interesante. Ok. En Atenas, con figuras como Platón, se buscaba un ideal de equilibrio, de belleza, una armonía entre el cuerpo y el alma. La famosa idea de Calocagatia, ¿no? La unidad entre lo bello y lo bueno. Precisamente. Pero incluso ahí, Aristóteles ya le daba un enfoque un poco más instrumental. Ah, mira. Y esa visión dualista que separa mente y cuerpo se radicaliza pero muchísimo en la Edad Media. Claro, ahí por la influencia del cristianismo, el cuerpo pasó a ser visto con desconfianza. Totalmente. Casi como una cárcel para el alma, una fuente de pecado que había que dominar, que someter. Se pierde por completo esa idea de armonía. El cuerpo es algo que hay que controlar, y aunque el Renacimiento lo recupera, me sorprendió ver en las fuentes que el término educación física no aparece hasta el siglo XVII con John Locke. Sí, suena muy moderno. Suena modernísimo, pero el concepto que tenía detrás era, bueno, bastante distinto al de hoy. Totalmente distinto. La visión de Locke, y la que dominó hasta bien entrado el siglo XX, seguía siendo profundamente dualista. El objetivo era, y cito una de las fuentes, endurecer el cuerpo y tonificar el alma. O sea, forjar un cuerpo resistente, casi como una armadura. Exacto. Una armadura para que pudiera ejecutar sin fallos las órdenes de la mente, del espíritu. Es la idea del cuerpo-máquina, un instrumento que se entrena para el rendimiento, para obedecer. Y aquí es donde las fuentes marcan un punto de quiebre, una verdadera revolución a mediados del siglo XX. ¿Qué pasó ahí? Pasó que el foco cambió radicalmente. Dejó de ser una educación del cuerpo, Ajá, para convertirse en una educación a través del cuerpo. Es el nacimiento de las corrientes psicomotricistas, con autores clave en Francia como Jean Le Boulge, André Lapierre y Bernard Aucouturier. un momento, no podemos separar la mano que escribe del cerebro que piensa la idea. Justamente, proponen que el niño no es una mente que pilota un cuerpo, sino una totalidad. Y ahí surge ese concepto que es el eje de todo nuestro análisis, la psicomotricidad. Que las fuentes la definen, como la disciplina que entiende al ser humano como una unidad inseparable. Exacto, inseparable entre las funciones neuromotrices y las psíquicas. O sea que mi postura, mi tono muscular, cómo me muevo. Todo eso no son solo actos físicos, están expresando tu estado emocional, tu historia, tu forma de pensar. Y esto es especialmente crítico en la etapa de 0 a 6 años, que se considera un periodo sensible, Donde se sientan las bases de todo lo demás. de todo lo que viene después. Ok, y dentro de esa gran idea de la psicomotricidad, los textos marcan una división muy clara. Hay dos grandes corrientes, dos formas de llevar esto a la práctica que son casi opuestas. Sí, Para alguien que no es experta, ¿cuál es la diferencia fundamental? Si yo entro a un gimnasio, ¿qué vería de distinto en una y otra? es una pregunta excelente, porque la diferencia es visual y filosófica. Por un lado, tienes la corriente que podríamos llamar normativa o psicopedagógica. La de autores como Le Boulge o Bayer. Esos mismos. Si entraras a una de sus sesiones, verías al educador en un rol muy activo, proponiendo ejercicios específicos y muy estructurados. Como por ejemplo, ahora todos vamos a caminar sobre esta línea sin salirnos o vamos a lanzar la pelota a este blanco. Exactamente. El objetivo es que el niño, a través de la repetición de estas tareas dirigidas, adquiera y normalice conceptos clave. Su esquema corporal, la diferencia entre derecha e izquierda, la organización en el espacio. Es un enfoque muy planificado, digamos, de afuera hacia adentro. Muy de afuera hacia adentro. Entendido. Y en el otro extremo,
Ahí está Lapierre y sobre todo Bernard Aucouturier, con su enfoque dinámico o vivencial. ¿Qué veríamos en esa sesión? Ahí verías algo que a primera vista podría parecer un caos controlado. Se ríe. Me gusta esa descripción. Verías niños corriendo, saltando desde una altura segura sobre colchonetas, escondiéndose en túneles de tela, construyendo y destruyendo torres. ¿Y el educador qué hace? El educador no está dirigiendo, está observando, acompañando, garantizando la seguridad. Su rol es crear un espacio y un tiempo para que emerja el juego espontáneo del niño. Pero entonces, si se deja que los niños jueguen de forma espontánea, ¿cómo te aseguras de que realmente están aprendiendo esos conceptos de los que hablábamos, como la lateralidad o la coordinación? Claro, ¿No se corre el riesgo de que solo sea jugar por jugar? esa es la objeción clásica, y la respuesta de Aucouturier es brillante. Él dice que el niño, al jugar libremente, no está simplemente quemando energía. No. Está poniendo en escena, con su cuerpo, sus miedos, sus deseos, sus placeres. Está construyendo su identidad. Y al hacer eso, se encuentra con desafíos motores que resuelve de forma natural. Ah, claro. Nadie necesita decirle que calcule la distancia para saltar. Su cuerpo lo aprende al hacerlo. Es un aprendizaje que va de adentro hacia afuera. Claro, no es que un profesor le diga, tienes que aprender a equilibrarte, sino que el niño quiere cruzar un banco para llegar a su casa y, en ese deseo, en esa intención, desarrolla su equilibrio. Precisamente. Aucouturier lo resume en una frase que es la piedra angular de su teoría. La psicomotricidad es un itinerario de maduración que favorece la transición del placer de actuar al placer de pensar. Del placer de actuar al placer de pensar. Eso es fascinante. Lo es, porque implica que el pensamiento abstracto no nace en un vacío. Se construye sobre una base de experiencias físicas, de pruebas y errores con nuestro propio cuerpo. De sentir el desequilibrio, la velocidad, el impacto. Es algo que creo subestimamos por completo. Totalmente. Y lo más interesante es que esta no es solo una discusión filosófica. No para nada. Tenemos datos. Hay un estudio muy relevante de 2021 de Ferrer-Rey, Dueñas y Camps que se propuso poner a prueba estas dos metodologías. Sí, un estudio clave. ¿Y qué hicieron exactamente? Tomaron a 75 niños de preescolar, entre 3 y 5 años, y los dividieron en grupos. Unos siguieron un programa de psicomotricidad normativa, la dirigida. La estructuraba. Exacto. Y otros un programa de psicomotricidad dinámica, la de Aucouturier. Y los evaluaron antes y después. Y me imagino que la hipótesis será que el enfoque dinámico tendría mejores resultados, pero la diferencia fue realmente significativa. Fue contundente. El grupo que siguió la psicomotricidad dinámica obtuvo puntuaciones significativamente mejores en su nivel de desarrollo general. General, o sea, no solo en lo motor. No solo en el área motora, que sería lo obvio, mejoraron más en el área personal y social, en la adaptativa, en la comunicación y en la cognitiva. ¡Wow! Es una evidencia empírica muy potente que nos dice que cuando partimos de la libertad y el deseo del niño, el desarrollo es más armónico y completo. Tiene todo el sentido. Entonces, que si el enfoque dinámico parte del deseo del niño, su herramienta principal sea el juego, ¿no? Es que no es solo su herramienta principal, es su lenguaje. Para Aucouturier, el juego espontáneo es el medio a través del cual el niño habla de sí mismo. Habla de sí mismo. ¿Cómo? Por ejemplo, los juegos de persecución, de aparecer y desaparecer como el cucú-tras, no son triviales. A través de ellos, el niño elabora la angustia de la separación. Los juegos de construir y destruir le permiten sentir su poder sobre el mundo. O sea que lo que vemos como un simple juego de correr y saltar, en realidad es un ensayo de la vida. Es un laboratorio. El niño está investigando el mundo, desarrollando lo que las fuentes llaman inteligencia motriz, y sobre todo, haciendo ese viaje del que hablabas. De la vivencia corporal a la abstracción. Ese es el camino. Primero siente el desequilibrio en su cuerpo, después es capaz de representarlo en un dibujo, quizás pintando una figura inclinada, y finalmente puede conceptualizarlo con palabras. Me estoy cayendo. Sentir, representar y pensar. Ese tránsito es el pilar de la inteligencia, y se construye jugando. Y no todos los juegos son iguales. Un punto que me pareció muy importante en los textos es la diferencia entre los juegos competitivos y los cooperativos. Fundamental.
Hay un estudio de Miralles Pascual y otros autores que analizó precisamente qué emociones generaban distintos tipos de juegos en alumnos de primaria. Ajá. Y el hallazgo fue claro. Los juegos cooperativos sin competición final, es decir, donde no hay un equipo ganador y uno perdedor, donde el objetivo es común. Exacto. Esos generaban las emociones positivas más intensas en los alumnos. Más que ganar, o sea, la sensación de colaborar era más gratificante que la de vencer a otro. Mucho más. Porque al trabajar juntos para superar un obstáculo común, imagina un juego donde todos tienen que colaborar para transportar algo sin que se caiga. Se crea un clima de apoyo mutuo. ¡Claro! Los niños aprenden a comunicarse, a negociar, a gestionar la frustración cuando algo no sale bien, pero de forma colectiva. El foco se pone en el proceso, no en el resultado, En el placer de hacer juntos. más que en ganar o perder. Entonces, si conectamos todo, una educación física moderna que usa la psicomotricidad vivencial y prioriza el juego cooperativo, tiene unos beneficios que van muchísimo más allá de estar en forma. Muchísimo más. Hablemos de esos beneficios tangibles. El área cognitiva me parece la más sorprendente. Es que la conexión es directa, y hoy la neurociencia nos la explica a la perfección. Autores clásicos como Piaget ya decían que la inteligencia se construye a partir de la acción motriz. ¡Claro! Hoy sabemos por qué. Cuando nos movemos, el cerebro se inunda de neurotransmisores como la dopamina, que mejora el foco y la motivación, y la serotonina, que regula el estado de ánimo. Pero hay más. Leí en las fuentes sobre una molécula, el BDNF. Ah, sí, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Eso. Un profesor de Harvard lo llama, literalmente, Miracle Grow para el cerebro, como el fertilizante para las plantas. ¡Qué buena imagen! Es que el ejercicio físico es una de las actividades que más estimula su producción, y esta proteína es clave para la neuroplasticidad, o sea, para crear nuevas conexiones neuronales. En esencia, el movimiento fertiliza el cerebro para que el aprendizaje pueda ocurrir. Lo que significa que un niño que tiene una buena educación motriz, que ha explorado el espacio, que tiene buena coordinación, tiene más probabilidades de tener éxito en la lectoescritura. A primera vista parecen mundos separados. No lo están en absoluto. Hay estudios, como uno muy citado de Son y Meisels, de 2006, que establecen una correlación directa. Una buena motricidad fina, desarrollada jugando con plastilina, es un predictor del éxito en el grafismo. Claro, para el trazo de las letras. Y una buena organización espacial, aprendida al moverse y orientarse, ayuda a no confundir letras como la B y la D. No es magia, es neurobiología. Luego están los beneficios para la salud, que son más conocidos, pero vale la pena recordar. Prevención de la obesidad, mejora de la densidad ósea, fortalecimiento del sistema inmunológico. Y no hay que olvidar el área emocional. El impacto en la autoestima es enorme. La sensación de competencia, de yo puedo. Esa misma. Aprender una habilidad motora, desde saltar a la comba hasta encestar una canasta. Y el juego se convierte en un entorno seguro para aprender a gestionar el fracaso, la frustración. Se mide el progreso motor de forma objetiva. Esa es una pregunta clave, porque sin evaluación no hay intervención seria. Y sí, se utilizan instrumentos científicos estandarizados. No es solo a ojo. Para nada. No se trata solo de ver si corre más rápido, que serían los aspectos cuantitativos. Lo más importante es medir los aspectos cualitativos, que nos dan una imagen real de la madurez de su sistema nervioso. ¿Y a qué te refieres con aspectos cualitativos? Hablamos de la calidad del movimiento. Por ejemplo, el equilibrio, estático y dinámico. La coordinación, es decir, la capacidad de mover diferentes partes del cuerpo de forma fluida. La lateralidad, que es la definición de un lado dominante del cuerpo. Algo fundamental para escribir, fundamental. Y la organización espaciotemporal, la habilidad para situarse y moverse adecuadamente en el espacio y en el tiempo. Ok, ¿y cómo se mide algo tan complejo como la calidad del movimiento? A ver, existen baterías de pruebas muy sofisticadas. Por un lado, tienes test muy estandarizados como el MABC2, que es la batería de evaluación del movimiento para niños. El estándar de oro, Ley. Es casi el estándar de oro a nivel mundial para detectar dificultades de coordinación de una manera muy objetiva, con puntuaciones y baremos. Muy científico y cuantitativo. ¿Y el otro enfoque? El otro enfoque es mucho más cualitativo. Un ejemplo es la observación psicomotora de Da Fonseca. A su autor, Vítor Da Fonseca, no le interesa tanto qué hace el niño, el resultado, sino cómo lo hace. Ah, el proceso.
El niño realmente necesita. Hemos recorrido un camino larguísimo. Empezamos con el cuerpo máquina de la antigüedad, una herramienta al servicio de la mente. Y hemos llegado a una visión donde cuerpo y mente son inseparables, donde la educación física, a través de la psicomotricidad y el juego, se convierte en una pedagogía clave. Una que acompaña al niño en la construcción de su propia identidad y su autonomía. Su fin último entonces no es crear atletas, No, es algo mucho más profundo. es transformar el potencial biológico con el que nacemos en cultura. Es darle a la persona las herramientas para actuar, pensar y sentir en el mundo de una manera integrada. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Una de las fuentes describe a un jugador futbolista que realiza un pase magistral. Sí, No lo describe como alguien que hace un cálculo cognitivo de potencia y parábola, sino como un cuerpo con historia. un cuerpo con historia. Un cuerpo que ha acumulado miles de horas de experiencias que le permiten resolver el problema sin pensar conscientemente. Esa idea es potentísima y nos obliga a plantear una pregunta importante para nuestro tiempo. En una era cada vez más digital, más sedentaria, donde las pantallas ocupan el lugar del juego en el suelo. Exacto. ¿Qué historias estamos dejando de escribir en los cuerpos de las nuevas generaciones? Y sobre todo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo de ese texto físico ausente en su futuro desarrollo cognitivo y emocional?